Buenos días a todos. ¿En qué enseñanza estamos? En la número 61. Fíjense, comenzamos esta serie allá por el año de 1810. No, fíjense, el 11 de abril del 2016. Hace un año, 2 meses pasaditos. Nos quedan 2 mandamientos todavía, o sea, 6, 7 semanas, ya no damos un cálculo, pero más o menos, ¿no? Lo más importante, yo creo, de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es que tenemos el privilegio de reunirnos en libertad, de aprender, de recibir enseñanza, pero a la vez una gran responsabilidad al conocer más de Dios y de su palabra. La Biblia dice que no seamos tan solamente oidores. Entonces sí, es una gran responsabilidad de obedecerla, vivirla y predicarla. Amén. Tenemos esa responsabilidad. Hace 8 días terminamos con el 8º mandamiento. Y entonces hoy vamos a continuar ¿con cuál? Con el 9º. Y el 9º es Éxodo 26. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a hacerle como todos los mandamientos, vamos a empezar apenas con una introducción. Vamos a empezar con la interpretación más primaria de este mandamiento y después iremos haciendo algunas aplicaciones de los principios que se derivan de este 9º mandamiento. Es el 9º mandamiento. Mientras estaba yo leyendo, me estaba yo acordando que, fíjense, como ya lo estudiamos, creo, en alguno de estos mandamientos, la Iglesia Católica lo tiene como el 8º. Porque ya saben que hicieron unos ajustes, quitaron el de no te harás imagen, y hicieron ajustes, el caso que lo dejaron como 8º. Pero es el 9º mandamiento en la Biblia, tal como Dios lo escribió. Entonces, hoy en esta introducción vamos a ver el sentido literal primario que tiene este mandamiento, y de ahí se va a derivar toda una serie de enseñanzas. Veremos también en este mandamiento la mentira, la difamación, la lengua. Vamos a ver toda esta parte, pero tenemos que irnos primero a la interpretación literal para después comprender los principios que se derivan de este mandamiento, que son muchos. Hoy, bajo la gracia, tenemos la capacidad, ¿verdad? No somos salvos por obedecer la ley. No somos salvos, es la gracia la que nos salva, la gracia de Dios. Pero hoy bajo la gracia tenemos la capacidad dada por Dios para obedecer su palabra, para agradarle. Por eso dice Juan 14:15, que el que ama a Cristo, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Entonces vamos a comenzar esta mañana en esta introducción a ver la interpretación literal, en qué sentido primariamente se da este mandamiento, para después entender pues la serie de principios que se desprenden. El mandamiento es muy claro, dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En primer lugar, este mandamiento tiene un sentido de un asunto de juicio. Cuando hay una persona que cometió un pecado, un delito, pues se requieren testigos para corroborarlo. Y al testigo se le da un mandato muy claro: no hables contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. La palabra falso del hebreo sheker significa mentir, significa embuste, falsedad, engañar. Y la palabra testimonio, ed en el griego, en el hebreo, significa pues la persona que da testimonio en un juicio. Entonces, primariamente hay un acusado de un pecado, de un delito, y se requieren testigos para corroborar si es culpable. Esos testigos, primariamente este mandamiento les dice: no hables
contra tu prójimo falso testimonio. El mandamiento no es no mentirás. Muchas enseñanzas que luego teníamos de la religión tradicional es que el mandamiento se reducía a no mentir, aunque sí lo implica, es mucho más que no mentir. Sí implica la mentira, porque el que da falso testimonio, ¿qué hizo? Mintió. Pero va más allá, como lo estaremos viendo, y el falso testimonio tiene consecuencias tremendas sobre la persona contra la que se da un falso testimonio, aún la propia muerte. Entonces, para entender un poco mejor en qué sentido es un juicio o cómo se llevaban los juicios o cuando a alguien se le acusaba de un pecado, en la Biblia era muy sencillo. En el Antiguo Testamento los juicios, se los voy a decir de manera muy sencilla. Había una persona que se le acusaba de algo. No sé, violó un mandamiento, desobedeció alguna ley. Entonces eran traídos testigos para corroborar si así fue o no. Así de sencillo. Y el que juzgaba, pues validaba su juicio, pues con referencia a lo que los testigos decían o afirmaban del delito que se cometió. Es decir, estaba el acusado y se necesitaban testigos para corroborar la acusación. Si no, se acabó, no hay juicio. Si no hay testigos, no hay juicio. No hay manera de juzgar ese asunto. ¿Quiénes juzgaban en el Antiguo Testamento? Pues varias personas. Los sacerdotes fungieron muchas veces como jueces. Si ustedes leen la vida de Samuel, Samuel era un sacerdote, era un profeta y de hecho andaba itinerante, ¿verdad? Visitando las ciudades, atendiendo estos asuntos. Él iba a juzgar, a ver, en esta ciudad que hay, no, pues este paisano judío hizo esto, y venía él y juzgaba. ¿Quién más juzgaba en el Antiguo Testamento? Los reyes. ¿Se acuerdan? Hace 8 o 15 días vimos que Absalón le quiere robar el trono a su papá, porque empezó con una estrategia de decirle a la gente, y no te están juzgando oportunamente. ¿Se acuerdan? Vamos a leer el texto, 2 Samuel 15:3. Dice: entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. A veces el rey no tenía el tiempo de juzgar todos los asuntos, y Absalón, bien abusado, les dice en el versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por qué? Por juez, porque el rey fungía también como juez. A veces tenía gente a la que delegaba, era tanta gente que no podía atender todo esto, pero él quería ser el juez, quería ser el rey. Dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y que yo les haría ¿qué? Justicia? Entonces eso hacía también el rey. El rey era encargado de hacer justicia, de juzgar asuntos. Un caso muy conocido fue el de Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón cuando toma el trono? ¿Qué pidió? Primera Reyes 3:9, fíjense lo que pidió. Da pues a tu siervo corazón entendido, ya como rey. ¿Corazón entendido para qué? Para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Casi inmediatamente en el texto se enfrenta a un juicio que tuvo que dar. ¿Se acuerdan cuando 2 mujeres tenían 2 bebés? Uno de ellos murió, llegaron con Salomón y decía, pues es mi hijo, y la otra, este bebé es mío, y no había pruebas de ADN. No había pues aquí fácil haber una prueba de ADN, y cada uno lo haga como suyo. ¿Qué hizo Salomón? Vamos a recordarlo rápidamente. Primera Reyes 3:23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo el que vive. ¿Y qué haría el rey? Creo que todos saben la historia. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta sierva al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a ti ni a mí, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre.
Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, juzgaban los reyes, juzgaban los sacerdotes, Dios les había dado esa facultad. Entonces, cuando tenían que dirimir un asunto, la gente decía, ¿sabe qué? Mi vecino me hizo esto y esto. A ver, tráeme testigos. Lo primero que se requería para un juicio eran como mínimo 2 testigos. ¿Cuántos testigos se requerían como mínimo? 2. Vamos a leerlo en la Biblia. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo. O sea, si alguien decía, pues traigo mi testigo. No, uno no sirve de nada un solo testigo. Contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Si alguien quería acusar a alguien, aquí dice lo que necesitaba. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de ¿cuántos? 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Tú quieres acusar a alguien, tráeme 2 testigos, por lo menos 2 o 3, pero dice que desde 2 ya es suficiente. Por lo menos dice 2 o 3 testigos. Entonces, para juzgar un asunto, el que iba a juzgar necesitaba testigos. Ok, tú estás acusando que mató tu vaca, tráeme testigos. Tráeme testigos. Y si traía uno, ¿procedía el juicio? No, necesitaba por lo menos 2. Y si no había testigos, no había nada que juzgar. No hay testigos, pues ni modo, no puedo juzgar. Es decir, y si sí había testigos y se acusaba, en ese momento y en ese instante se ejecutaba la sentencia. A ver, mató la vaca, ¿qué dice la ley? Pues que el que mató la vaca te tiene que dar una vaca más otra vaca, órale a cumplir. No había un juicio ahí que, pues te voy a retener en la cárcel, en lo que investigamos y en lo que, como pasa aquí en nuestros países, ¿no? ¿Cuánta gente hay en la cárcel esperando un juicio? Hay gente que tiene 10 años, 15 años en la cárcel y no se le ha dictado sentencia. Son presuntos culpables, pero están en la cárcel y ya luego de 10, 15 años hay historias de gente que dice, le dice el gobierno, no, ya nos dimos cuenta que eres inocente, usted disculpe y va para afuera después de 15 años en la cárcel. No, en esos tiempos traías 2 testigos y entonces si procedía la culpabilidad, se le daba el castigo que la ley civil decía. Incluso si era pena de muerte, en ese momento se aplicaba la pena de muerte. Si había 2 testigos, se aplicaba la pena de muerte. Así de clara es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos testigos se necesitaban? 2 o 3 testigos como mínimo. Si los cargos no eran de pena de muerte, bueno, pues se aplicaba lo que la ley civil decía, pero con 2 testigos era suficiente para acusar a la persona que había cometido la falta. Ahora, ¿qué creen que comenzó a suceder? Dada la maldad del ser humano, la depravación moral, la iniquidad del hombre, ¿qué creen que comenzó a suceder? Se comenzaron a fabricar falsos testigos. Fíjense, el ser humano es abusadillo para lo malo. Alguien tenía algo contra alguien, consíguete 2 testigos, una lana y que lo acusen. Se empezó a dar, claro que se empezó a dar y alguno dirá, es que este método, Dios no se habrá equivocado, Dios no se equivoca. Dios sabía que eso iba a suceder. Y si hubo gente que, por supuesto, se prestaba a testificar contra su prójimo mintiendo, a violar Éxodo 20:16. Entonces mucha gente cuando ve esto dice, bueno, ¿qué Dios no sabía que el ser humano es así y que mucho inocente iba a pagar y que mucho culpable iba a salir? ¿Sucede eso en nuestros tiempos? También. Pero yo les voy a decir una verdad bíblica. Del juicio de Dios nadie se va a escapar. El juicio de esta tierra, al ser ejecutado por seres humanos, tiende a corromperse, pero del juicio de Dios nadie se escapa. Tarde que temprano el juicio de Dios vendrá, porque la Biblia dice que Dios es juez justo. Salmo 37:11. Dice la palabra de Dios, Dios es juez justo. Salmo 37:11. Dios es juez
justo. ¿Dios es qué? Juez justo. Él no se corrompe, Él no se equivoca. La palabra de Dios es muy clara. Dios es juez justo. En los seres humanos puede haber jueces que no son justos, pero Dios, dice la palabra, es juez justo. Salmo 7:11, perdón. Salmo 7:11. Le digo, los hombres se equivocan. Los jueces también. Pero Dios es ¿qué? Juez justo. Esto quiere decir que todo lo que juzga es rectamente. Nadie puede venir a ver, mira, una lana y no, Dios es juez justo. Y por eso dice inmediatamente, y Dios está airado contra el impío todos los días. A él nadie lo engaña. A un juez puedes traer testigos falsos y el juez se deja engañar, pero a Dios nadie lo engaña. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vean cómo la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera muy interesante. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. De la de los hombres, sí. ¿Hay culpables libres en nuestro país? ¿Y hay inocentes encarcelados? Y uno dice, qué injusticias, pero del juicio de Dios nadie se va a librar. La justicia de Dios es implacable, siempre se cosecha lo que se siembra. Tarde que temprano el juicio de Dios vendrá, para bien al que anduvo en sus caminos, para mal al que se apartó de la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4:8, fíjense, aquí el juez justo aplicando su gracia y su bondad, no solamente juicio para los mal. Dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero ¿cómo se refiere a Dios Pablo? Juez justo. Él hace justicia rectamente. No hay nada que Dios se le pase que diga, es que Dios, ¿qué no te das cuenta de las injusticias que vivo? Dios te dice, estoy al control. Yo soy el juez justo y a su tiempo voy a ejercer el juicio sobre todos aquellos que quizás violaron, se libraron de la justicia de los hombres, pero de la de Dios nadie se escapa, absolutamente nadie. Ahora, reflexionando en esto, mis hermanos, como cristianos pasamos muchas injusticias, ¿sí o no? Injusticia, quizá un vecino que te ganó el estacionamiento y tú sabes que es tu estacionamiento y el vecino dijo, pues es mío. O alguien a lo mejor en el trabajo deberían darte una prestación y el patrón no te dio la prestación y es injusto y la peleas, pero ganan la injusticia. ¿Qué tenemos que hacer ante las injusticias que vivimos? Cuando alguien injustamente te hace algo, padecemos injusticias, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben qué tenemos que hacer? Cristo nos dejó el ejemplo en su palabra y en su vida. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, y miren que padeció injusticia, si hay un juicio a todas luces violatorio de las leyes, fue el juicio que le hicieron a Jesucristo. Se violaron leyes de los judíos, leyes de los romanos en el juicio de Dios. Pero dice que cuando padecía no amenazaba. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Encomendaba su causa al que juzga justamente. No es un pleonasmo, porque hay muchos que juzgan injustamente. Y Él es el único Dios el que va a juzgar justamente. ¿Qué hacer ante injusticias que yo vivo? Encomienda tu causa a Dios. La palabra encomendar es paradidomi y significa ceder, transmitir. En primera instancia quiere decir que yo vengo, Señor, aquí hay una causa injusta, me hicieron mal, yo traté de que se hiciera lo justo, pero me hicieron esta injusticia, la dejo en tus manos, Señor.
Le cede, Señor, tú eres mi defensor. No te vengas, no dices, a ver, me la hizo y me la paga. No, encomienda tu causa al que juzga justamente. Porque hay muchos, incluso cristianos, que dicen, yo no me dejo y a mí nadie me laza. No, tranquilo, nadie me lace. Tranquilo, o sea, trae tu causa al que juzga justamente. El Señor, todo lo que le hicieron fue injusto, pero Él encomendaba la causa al que juzga justamente. También la palabra paradidomi, encomendar, significa confiar completamente. A ver, Señor, estoy pasando esta injusticia. Yo ya traté por los recursos legales de defenderme, pero estos cuates son corruptos, perversos. Señor, yo confío en que tú vas a juzgar a su tiempo. Y le dejas la causa. Siempre pasaremos injusticias en la familia, quizás una herencia te la ganó el tío que ni se la merecía y con una argucia legal te la quitó, qué sé yo, cualquier injusticia. Nosotros debemos venir delante de Dios con el que juzga, ¿cómo? Justamente, Él es el único que juzga justamente. Entonces sí, uno dice, bueno, es que los jueces traen 2 testigos, puede haber testigos comprados, ciertamente. Y te pueden acusar falsamente, pero el del juicio justo de Dios, nadie se va a escapar. Entonces, el ser humano, sí es cierto, muchas veces juzga injustamente. Tú puedes traer 2 testigos y los testigos son capaces de mentir para acusarte, o alguien le da una lana, ¿verdad? Para que te acusen injustamente. Ahí van a violar ¿qué mandamiento? El 9, Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, ¿se van a dar casos de falsos testigos? Sí. Aquí incluso en las relaciones entre nosotros, a lo mejor 2 hermanos tienen una diferencia y de pronto te toca a ti juzgar como pastor. ¿Quién tendrá la razón? Y luego, a ver, tráeme testigos. Hay quien se inventa testigos. ¿Saben? En la Biblia les voy a contar 3 casos de falsos testigos en la Biblia, personas que violaron este mandamiento y que el fin de esa acusación falsa fue la muerte del acusado. 3 falsos testigos. El primero sucedió en el Antiguo Testamento, el primero que les voy a comentar, y sucedió con una mujer que es la viva imagen de la soberbia, de la maldad, creo que son de la perversidad, del adulterio, de la fornicación, de la falta de sujeción al marido. Esa mujer, una verdadera fichita de maldad. ¿Quién creen que es? Jezabel. ¿Alguien se llama aquí Jezabel? Yo creo que son de los dos. Yo sí conozco una Jezabel. O sea que así le pusieron, yo creo que no sabían. Literalmente, cuando uno va al hebreo, hay discusión entre los que estudian el hebreo. Unos dicen que significa casta, y de casta no tuvo nada Jezabel. Y otros dicen que significa no exaltada, independientemente de lo que signifique. Fue una mujer manipuladora, perversa, que abusó de la autoridad de su marido, que era rey sobre Israel. Vamos a ver cómo esta mujer perversa lo que hizo. Fíjense, 1 Reyes 21:1. Esposa del rey sobre Israel, que es el rey Acab. Acab, un hombre malo también delante de Dios. Hizo lo malo delante de Jehová. Fíjense esta historia, qué tremenda, malvada mujer. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Tenía una viña, Nabot, un terrenito que se daban sus buenos viñedos, uvas, precioso su terrenito. ¿Pero de quién era? De Nabot. Le pertenecía, era de su propiedad privada. Versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres,
porque está cercana a mi casa. Aquí vemos también la ambición del ser humano. Él era el rey y quería más. Conocen gente, ya tienen propiedades y quieren otra y quieren otra. Y entonces va con Nabot y le dice, mira, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Bueno, aparentemente haciendo un trato, ¿no? Oye, dámela o te doy una viña que vale más. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Pues hasta ahí no parece nada anormal. Dámela, véndemela o te doy otra. Versículo 3. La propiedad es de Nabot. Y dice Nabot. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Estaba en su derecho, es la heredad de mi familia, es la herencia que me dieron mis abuelitos. Entonces no te la puedo ni dar, ni vender, ni intercambiar. Entonces, bueno, ahí parecería que todo va bien. Versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y ¿cómo? Enojado. ¿Cuánta gente es así? No obtiene lo que quiere, se entristece, se enoja, hace berrinche. Dice, miren lo que hizo. Triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Fíjate que la ambición por tener, ya ni comía el hombre no me dieron mi viña. Entonces dice que no volvió su rostro una señal de tristeza, de enojo y no comió. ¿Y qué creen que pasó a continuación? Entra en escena la sargento al mando. Jezabel, insisto, un tipo de mujer soberbia, con falta de sujeción, rebasó la autoridad de su marido. El marido siempre tenía la última palabra con Jezabel. Sí, mi amor. ¿Qué es eso? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Un hombre que no supo tener autoridad que Dios le ha dado. Bueno, vamos a ver qué pasó, porque Acab de verdad fue manipulado en diferentes ocasiones para hacer lo malo. Miren lo que dice Primera de Reyes 21-25, para que vean la maldad de esta mujer. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué dice? Lo incitaba. Bueno, vamos a ver qué pasó, porque ya lo ve ahí triste Jezabel, ahí, vean el versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea, a mi marido nadie me lo ningunea. A ver cómo le hago, pero esa expresión, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Es una expresión sarcástica. ¿Que no eres el rey? ¿Que no tienes pantalones de ir y decirle a Nabot, pues soy el rey y quieras o no, aquí está, esta viña es mía? Vean esta mujer tan malvada. ¿Qué hizo la mujer? Vean, versículo siguiente. Para que vean cómo tenía el control de su matrimonio la mujer, totalmente contrario al diseño de Dios, donde la mujer sujeta a su marido como el Señor. Vean lo que hizo ella. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. A ver, Acab, yo te voy a dar este terreno. Y la selló con su anillo. Acuérdense que el sello del anillo del rey era para dar autenticidad de que lo que se escribe realmente lo escribió el rey. Y todo eso lo entendemos y lo vamos a ver por lo que dice al final, pues lo hizo con total consentimiento de de Acab. Y dice, y lo selló y envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y vean el versículo 9. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Versículo 10, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan,
tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¿Qué mandó a hacer en términos prácticos? Se me buscan 2 testigos falsos que mientan contra Nabot en un pecado que tenía como consecuencia la pena de muerte, la blasfemia. Entonces, ¿qué se buscó ella? 2 testigos falsos. Ahí la Biblia les llama hombres ¿qué? Perversos. Decir una falsedad de alguien es una perversidad delante de Dios, no es cosa menor. Dice hombres perversos. Y luego vean, dice el versículo 11, justo mandó a buscar los 2 testigos que la ley pedía. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, los 2 falsos testigos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Qué mujer, mis hermanos. Consiguió los 2 falsos testigos acusar de blasfemia a Nabot, y debo decirles que la ley decía que los testigos, una vez que corroboraban la culpabilidad del acusado, eran los primeros que tenían que comenzar la sentencia, si era de muerte, a apedrear al acusado. Entonces estos testigos, una vez que testificaron falsamente, fueron los que empezaron a apedrear o a darle de pedradas, o como decía un amigo mío, de piedrazos al susodicho Nabot, quien murió a causa del testimonio de 2 falsos testigos. ¿Qué pasó? Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, no al rey, porque ¿quién era la matrona y la mera, la que mandaba, la que gobernaba? Mandaron a decirle a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Todo para qué? Para obtener la propiedad que su marido no pudo conseguir en un trato con Nabot. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. O sea, le dice, ya murió, se acabó el asunto. ¿Cómo reaccionó Acab? Vean el versículo siguiente. Oyendo Acab que Nabot era muerto, preguntó: ¿qué pasó? Ay, ¿qué le pasaría a este pobrecito hombre? ¿Eso dijo? Él era cómplice en los hechos. Vean lo que dice: se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Él sabía, él se hizo cómplice, pero el diseño del plan malvado de traer 2 testigos falsos para acusar a Nabot fue de Jezabel. Ahora, el juicio de Dios, como lo comentamos hace un momento, tarde o temprano Dios iba a traer juicio sobre los 2. Lean en casa toda la historia, pero les leo los últimos 3 por hoy. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, al profeta de Dios, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has ¿qué? Despojado. Bueno, no lo hizo Jezabel. ¿A quién es el primero que Dios le pide cuentas en un matrimonio? A la cabeza del hogar. Y esto también nos habla que él sabía, él le prestó su anillo para que sellara esa carta, él sabía, pero la acusación primera es contra Acab. Por supuesto, con Jezabel también hubo juicio. Y vean lo que dice: no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Del juicio de Dios nadie se escapa.
Ellos dijeron, ya la hicimos y tenían su terrenito, a lo mejor ya iban a sembrar su milpita, pero Dios le habla que el juicio vendría. Así levantaron los falsos testigos, Nabot murió, todo está bajo el control soberano de Dios. Y finalmente el juicio de Dios iba a venir sobre Jezabel y sobre Acab. Estos, además de violar el 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, ¿cuál otro violaron? No matarás. Y si le escarbamos, una violadera de mandamientos, porque finalmente la palabra de Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ellos no les importó, queremos ese terreno, tráete falsos testigos, y violaron Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Siempre habrá quien dé falso testimonio. El mandamiento, entonces, primeramente va en este sentido de los juicios. A ver, tú que vas a testificar contra alguien, asegúrate de no decir una mentira. No digas nada falso. ¿Dónde también se fabricaron falsos testigos? ¿Saben cuándo? En el proceso de juicio contra Jesucristo. Vamos a leerlo porque los mismos fariseos, los sacerdotes, fíjense lo que dice Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes ya tenían a Cristo, ya lo habían detenido de noche ahí en el huerto de Getsemaní, todo de manera ilegal, todo de manera arbitraria. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, fíjense, los que debían interpretar las escrituras, enseñar las escrituras al pueblo, vean lo que hicieron. Buscaban ¿qué? ¿Qué buscaban? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Descarados estaban a ver un falso testimonio. Qué tremendo, pero qué clara es la palabra de Dios. Y luego dice el versículo siguiente: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. A ver, ¿me quieren contratar? Yo por lana lo que me digan digo. Y dice la palabra de Dios, pero al fin vinieron ¿qué? ¿Cuántos se necesitan? Por lo menos dos testigos falsos que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Vean la perversidad de estos líderes religiosos. Falsos testigos para acusar a Cristo. ¿En qué terminó el proceso judicial de Cristo? En la muerte en la cruz del Calvario. Ahora, todo estaba bajo el control soberano de Dios, pero esto no quita la responsabilidad de esos sacerdotes y de esos testigos que acusaron falsamente a Jesucristo. Delante de Dios van a dar cuenta en el día del juicio. Pero todo estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Para que tú y yo, gracias al sacrificio voluntario de Cristo en la cruz del Calvario, por su gracia obtuviéramos la salvación por nuestros pecados. Pero ahí hay testigos falsos. O sea, se da y se sigue dando, pero Dios está al control. Dios es el juez justo, tarde o que temprano va a hacer el justo juicio a toda persona. El último caso que les voy a comentar hoy es el caso de un predicador de la palabra de Dios. Un hombre que predicaba la palabra con amor, con pasión por Cristo, no le importaba que la gente se le viniera encima. Ese hombre se llamaba Esteban. Miren, cuando predicaba, dice Hechos 6:10, fíjense lo que pasaba. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La gente se enojaba. Dice Hechos 7:54, cuando oían hablar a Esteban, vean lo que hacía la gente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así hay mucha gente que reacciona a la predicación genuina de la palabra de Dios, se enojan. ¿Y usted por qué predica eso? Pues es que es lo que dice la Biblia, pero yo quiero ser rico. Pues predicar la palabra de Dios no es popular. ¿Qué hicieron por todo este coraje? Vean ahí en Hechos 6:13. Porque dijeron, a ver qué hacemos con este predicador. Y pusieron testigos, ¿qué? Falsos, otra vez, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
¿En qué terminó el asunto de Esteban? Hechos 7:58. Le aplicaron la ley para la blasfemia. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, entiéndase, murió. Y todo por testigos falsos. Como ven, no es cosa menor lo que condena el 9º mandamiento. Llevó a la muerte a infinidad de personas inocentes. En los juicios, los falsos testigos los llevó infinidad de veces a la muerte a personas inocentes. Sigue sucediendo en nuestros días. Gente en la cárcel por falsos testigos, sí lo hay. Pero insisto, del juicio justo de Dios, nadie se va a escapar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, pero ven qué perversidad, acusar falsamente. Miren, cualquier persona que dice una falsedad de otra persona, quien sea, para dañarlo, para lastimarlo, para calumniarlo, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, está siendo testigo falso. Y la Biblia habla de lo grave que es esto, de lo grave que alguien, tú, yo o quien sea, digamos una mentira de otra persona para calumniarlo, para lastimarlo, para dañarlo. Vean lo que dice Proverbios 25:18. ¿A qué compara dar un falso testimonio, decir una mentira sobre alguien? La palabra de Dios dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, ¿qué? Falso testimonio. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que hace una buena paráfrasis. Dice, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, o herirlos con una espada, o lanzarles una flecha. ¿A cuántos les indigna, les da coraje, tristeza ver que sale una persona de un banco, sacó sus ahorros y afuera llegan y una navaja y se la entierran y le quitan el dinero? ¿A poco no es indignante? Y sucede mucho. De ese tamaño es decir mentiras de otra persona. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Así como que le entierra un hacha a otro, pues es lo mismo que estás haciendo cuando dices mentiras de otra persona. Vean qué grave. Lo que está hablando la palabra de Dios es grave. Uno dice, ay, yo no mato, yo no he violado, no soy adúltero, yo soy bueno. Pero ¿qué tal cuando empiezas a decir mentiras de alguien? O hay gente bien abusada que no dice mentiras, pero de pronto se acercan y te dicen, mira, dicen que el hermano tal anda en mal, no me consta, no me consta, pero ya lanzaste el martillazo. Ya lanzaste la flecha. No me consta, hay que corroborarlo, pero ya lo viste, trae carro nuevo, y empiezan, ya hablaremos la semana entrante o la otra de los rumores, de los chismes, de la lengua, de las mentiras. Pero todo eso cae en lo que condena Éxodo 20:16. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, no hablarás falso testimonio. Es tremendo cuando alguien habla una mentira de otra persona, no es cosa menor. Aún debemos tener cuidado, mis hermanos. Un pastor cuando predica y denuncia a un falso profeta, de que lo que decimos conste. Yo generalmente les digo, miren, ahí está el video de lo que les digo. O sea, debemos tener cuidado tampoco de acusarlos falsamente. Entonces, miren, está la evidencia. O sea, tener el cuidado que si yo voy a señalar algo de él, que sea verdad. Que no me lo haya yo inventado nada más porque sí es un falso profeta, pero no, tampoco hay que inventarle cosas que no nos constan. Tenemos que hablar verdad siempre, pero vean de qué tamaño es pues la maldad de hablar una mentira contra alguien, como darle de martillazos. Cuando yo era pequeño, no sé qué me hizo mi hermano Pepe, mayor, que ahora ya falleció él, no por el golpe, pero estaba y agarré un martillo y en la cabeza le di con el martillo. Estábamos chiquillos, 6, 7 años. Y entonces yo me estaba acordando cuando este texto,
Es lo mismo cuando alguien dice una mentira de otra persona para difamarlo. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Por eso Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Recuerden que los mandamientos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos se dividen en dos partes. ¿Se acuerdan? La primera parte tiene que ver con nuestra relación con Dios, los primeros 4 mandamientos. Y los últimos 6 que comienzan con honra a tu padre y a tu madre, que es el 5.º mandamiento, y terminan con el 10.º, tienen que ver con nuestra relación con ¿quién? Con el prójimo. Y la Biblia nos manda amar al prójimo. Miren lo que dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, eres violador de la ley. Seguramente vas a hablar mal contra alguien. Ya hablamos del no matarás, que va más allá del acto físico. Entonces la palabra de Dios nos manda amar al prójimo. Y si el prójimo te dañó, te lastimó, encomienda tu causa al fiel Creador. Encomendemos nuestra causa al que juzga justamente. Lo que nos está ordenando Éxodo 20:16 de fondo es: siempre debemos hablar la verdad. Siempre. Siempre, siempre hablar la verdad. Y hablando del prójimo, siempre hablar la verdad. Nunca mentir contra nuestro prójimo. Dios está salvaguardando que prevalezca la verdad. Porque dice Juan 8:44, ¿quién es el padre de mentira? El diablo. Él es el padre de mentira. Y la gente que acostumbra a mentir, pues su padre es el diablo. Así de sencillo. Cristo se los dijo ahí a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque lo que nos manda Dios es permanecer en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vean pues que la palabra de Dios nos lleva a que siempre digamos la verdad. Y si por ahí alguien hay que dirimir un asunto, porque quizás no estamos en juicio todos los días, pero hay que dirimir un asunto. A lo mejor tú eres papá y tienes 2 hijos y tienen un problema, tenemos que ser sabios para juzgar ese asunto. Y a ver, y si hay testigos, si no hay testigos, orar, pero aún los asuntos de la iglesia se deben de arreglar muchas veces con testigos. A ver, este hermano le hizo eso, a ver, pues tráeme testigos, vamos a ver qué pasó. Pablo cuando le escribe a los corintios, primero los corintios le escriben, y luego fueron los de Cloé que le escribieron a Pablo. Los corintios están así. Entonces Pablo decide que un día de esos iba a ir, pero vean para qué. 2 Corintios 13:1. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Se decidirá todo asunto. Ya hablaremos más adelante de todo esto, pero aún para aplicar una disciplina, una circunstancia en la iglesia, a ver, hay que tener testigos. A ver, 2, que el hermanito, a ver, testigos. Entonces, la palabra, aún un problema de 2 de ustedes, traten de arreglarlo ustedes, y si no, pues vayan con testigos para que sean testigos del problema que tienen. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tienes un problema con un hermano, a ver, hermano, pues ¿qué tienes? ¿Por qué me hablas feo? ¿Por qué dijiste esto? Y tratar de arreglarlo. Pero si no se arregla ahí la cosa, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de ¿qué? De 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así se deben dirimir los asuntos. O sea, el principio de los 2 o 3 testigos sigue vigente para corroborar la verdad o la falsedad. Ya estaremos hablando más adelante. Pero queda clara pues la importancia de los testigos. Que hay muchos que van a mentir, sí es cierto, pero es claro. Y por eso la palabra de Dios, cuando había un juicio, por ejemplo, de pena de muerte, miren lo que dice, por ejemplo, ahí Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá
¿Por el dicho de qué? De un solo testigo. O sea, si es un testigo, no es suficiente para ejecutar el castigo al pecado o al delito. Necesitaba haber dos testigos. Incluso dice el siguiente versículo, miren, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. ¿Quiénes eran los primeros que ejecutaban la sentencia? Los testigos. Qué tremendo, ¿eh? Y luego dice, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Ahora, ¿qué pasaba cuando se descubría que había falsos testigos? Porque la Biblia no dejó nada así como que pues ahí hagan lo que se les ocurra. Todo Dios lo tiene claro en su palabra, solo es cuestión de escudriñarla. ¿Qué pasaba cuando se demostraba que una persona testificó falsamente? La Biblia nos enseña que el que acusó falsamente debía recibir el mismo castigo que merecería el acusado. Y si era la pena de muerte, el falso testigo debía de morir. Vean, vamos a leerlo, Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces, que dice, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, o sea que mintió y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces los que quedarán entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. A ver, es que yo acuso a este y debe de morir porque hizo esto. Y si se comprobaba que él era falso, lo mismo que él quería para el acusado, como decía la ley, lo mismo iba a recibir. Entonces dicen, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Y vean el versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán. No vale la pena decir mentiras. Imagínense ver que apedrean a un falso testigo. ¿Qué iba a traer en los demás? Dice ahí, oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y es más, dice el 21, y no te compadecerás. Oye, pero es que no mentí propio. No te compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, porque es un juicio. A mí como persona me toca perdonar, pero a quien ejecuta la sentencia dice, tú no te compadezcas, tienes que ejercer el castigo. Entonces vean el 19 y el 20, cómo claramente dice, van a oír y van a temer. Si yo digo una mentira, me van a aplicar el castigo. Y es la única manera, mis hermanos. ¿Saben cuál es el problema actual de los asuntos y juicios legales en nuestro país? La impunidad. Hacen el mal y ya saben que no pasa nada. Por eso aquí dice, en el momento que se descubre que es falso, el misma pena que le correspondía al acusado, ejecútala ya. Entonces, ¿qué iba a infundir en los demás? Lo pensarían dos veces antes de decir un falso testimonio. Así se ejecutaba la justicia, así debería de ser. Hizo lo malo, a ver qué dicta la ley, a ejecutarla. Nada de que, nada, no se negocia. La justicia debe ser clara e implacable. Por eso le pide Dios en el versículo 18, vean lo que dice, versículo 18, y los jueces inquirirán bien. La palabra inquirir significa preguntar, consultar, escudriñar, averiguar, indagar. Inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, bueno, el mismo castigo vendría. Pero ¿qué responsabilidad de los jueces? ¿Ya vieron? O sea, no nada más es que ya me trajiste a los testigos, está bien. Necesitaban investigar, vamos a ver si lo que dicen es verdad. El juez tiene una gran responsabilidad y en muchos momentos de nuestra vida nos convertimos, por ejemplo, cuando somos papás y tenemos dos hijos que están en un problema, somos los que nos va a tocar juzgar la disciplina del hijo. Hay que investigar bien si realmente hizo lo que dicen que hizo, porque luego llega el hermanito y me escupió y me golpeó y me dio un martillazo. Así dijo mi hermano. Y sí se lo di, ¿no? Pero entonces el papá tiene que investigar a ver si es cierto antes de dictar la disciplina del hogar. Como papás tenemos que inquirir para no dar
un castigo que no merecía. O sea, responsables los testigos, responsables los jueces de dar una sentencia clara. La Biblia lo que manda es que no haya favoritismos, que las sentencias sean justas. No hay razón para tomar una decisión incorrecta. Tenemos que orar, a ver, mi hijo dice esto, el otro hijo dice el otro. Ahí a lo mejor no puedes traer testigos, ¿verdad? ¿Quién te traes? Pero oras para que la sentencia sea justa. Miren lo que dice Levíticos 19:15. No harás injusticia en el juicio. No harás, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. A ver, pregunta. En México, generalmente en asuntos legales, ¿a quién favorece la justicia? ¿Al rico o al pobre? ¿De veras? ¿Será? Vean lo que dice la palabra de Dios. A ver, no hagas favoritismo, ni al pobre. O sea, porque unos dicen, bueno, es que es pobre, pues hay que ayudarlo. No, la justicia es la justicia. La justicia no tiene que ver con la condición de la persona. Por eso dice, no favorezcas ni al pobre, ni complazcas al grande. La justicia es justicia. Pero Dios, conociendo el corazón del hombre, sabe que muchas veces se inclina por sentimientos, por sentimentalismos. Aún como papás. Llega el hijo, papá, me hizo esto mi hermanito, y 3 días castigado. Y luego el otro hace lo mismo y no lo castiga. ¿Qué va a decir el hijo? O sea, a mí porque no lavé los trastes me castigaste. Y a mi otro hermano que nunca te obedece, hasta teléfono nuevo ya le compraste. Y entonces empieza a provocar el que juzga, pues un enojo contra el acusado. Por eso la palabra de Dios dice, no hagas injusticia, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Dice la palabra de Dios, con justicia juzgarás a tu prójimo. En este mundo sí hay muchas injusticias. El mismo gobierno, las mismas autoridades, sí es cierto. Hay gente que está en la cárcel con penas de muchos años porque robaron algo pequeño. Y hay gente, políticos, delincuentes de cuello blanco que han robado millones y andan paseando en la calle con guardaespaldas. Bueno, eso es cierto, pero a nosotros se nos manda juzgar rectamente, justamente, no dejarnos llevar por los testigos, porque los testigos muchas veces pueden decir una falsedad. Por eso dice, miren lo que dice Éxodo 23:1. No admitas falso rumor. Ay, el hermano. Cuando empiezan los rumores, mis hermanos, no admitas falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Oye, mira, vamos a decir esto de aquel hermano para que lo quiten de la alabanza. Si vieran los casos, ya voy a hablar la semana entrante o la otra, ya de casos muy prácticos, como en la iglesia, en las iglesias se dan falsos testigos, el hermano que tiene coraje porque el que está en la alabanza y le empieza a aventar falsos rumores. Y vamos a decir que lo vimos fumando. Y sí, y no lo vieron. Y si vieran las que pasan, y entonces dice, no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y vean lo que dice el 20, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? La justicia no es por mayoría de votos. La justicia no es por elección. Mucha gente, a ver qué piensa la mayoría, ¿está bien o está mal? Y entonces mucha gente se quiere congratular con la mayoría. No, pues si la mayoría quiere, pues no, hay que hacer justicia. Y si es injusto, aunque toda la gente diga, pues no creemos, pero si es injusto, el testigo tiene que decir, sí lo hizo. No guiarnos por las mayorías. A veces la ley en nuestro país, por ejemplo, se guía por las mayorías. ¿Han visto que agarran luego a delincuentes? Por ejemplo, ahora que estuvieron los maestros bloqueando calles, que ahí claramente la ley decía, muchos de ellos deberían estar en la cárcel 5 o 10 años porque bloquearon calles, destruyeron monumentos, hicieron, pero como se juntaron en mayoría, pues la ley dijo, no, bueno, pues los dejamos libres. Se hicieron cómplices con los más. La justicia debe aplicarse, sea la mayoría o la minoría, la justicia debe aplicarse justamente.
Vean el versículo 3, vuelve a insistir en el asunto de los pobres. Versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Hay gente que dice, ay, es pobrecito. Bueno, no, la justicia es justicia. La justicia no tiene favoritismos. Quizás es buena la imagen cuando uno va atrás del Palacio de Cortés. Solo es la imagen, porque ya sabemos cómo se maneja la justicia en el país. Pero hay una mujer, ¿cómo se llama? Bueno, es una mujer con los ojos tapados porque dicen que la justicia es ¿qué? Ciega. No, la realidad es que la justicia debe ser justa, justa totalmente. No hay de que, ay, es que es chiquito, a veces como papás, ay, es que es grandote, ay, es que él estaba cansado. Y empezamos a aplicar injustamente una disciplina y los hijos luego se dan cuenta y se enojan. La justicia debe ser justa. A ver, el papá dice, a ver, el que haga esto, hay estas consecuencias. Y sea el que lo haga fulanito o Pedrito o Pablito, hay que aplicar las consecuencias. La justicia debe ser justa. Ahora, voy a terminar por hoy y vamos a abundar un poco más en 8 días. ¿Qué hacer nosotros que vivimos en un país donde la justicia no es justa? Donde hay muchas injusticias, donde el gobierno hace muchas injusticias. Tú vas y reclamas una injusticia y no te hacen caso, levantas una demanda, no te hacen caso. Hay muchas injusticias cuando vemos que muchos que han robado millones de pesos están libres, saben dónde están y los tienen libres. ¿Qué hacer ante un gobierno injusto? ¿Salir a las calles con pancartas y protestar, muera el mal gobierno? Primera de Timoteo 2:1, vean lo que tenemos que hacer. Y esto se lo dice Pablo a Timoteo en tiempos donde el dominio era del imperio romano. ¿Sería un imperio justo? Era un gobierno malo, represor, dictatorial. Y Pablo le dice a Timoteo, miren lo que le dice. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por reyes. Y muchos de esos reyes eran unos verdaderos dictadores perversos. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es, ¿qué? Bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, honestamente, ¿cuántos oran por el presidente Enrique Peña Nieto? Una vez yo le dije a un hermano, dice, orar por Peña Nieto ni locos. Es más, si voy a orar, pero que le caiga un rayo. No, aquí dice que oremos. ¿Cuántos oran por Cuauhtémoc Blanco? Hay hermanos por Cuauhtémoc Blanco, esa autoridad, por Graco Ramírez, gobernador de nuestro estado. Tú que nos escuchas en internet, ¿oras por tus autoridades? Nos toca orar. Las autoridades, si hacen muchas cosas injustas, ¿quién finalmente los juzgará rectamente? Dios. Vendrá el tiempo, nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. El otro día leía una noticia como se están juntando venezolanos a orar por Nicolás Maduro. Si están orando también, Señor, si puedes quitar a este hombre, quítalo. Pero están orando por sus autoridades. Dios es el juez justo. Necesitamos orar, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. El cristiano no puede andar en manifestaciones y muera el gobierno y muera y no sé qué. El cristiano ora porque el juez justo es Dios. Porque si usted lee en Romanos 13, miren, Romanos. Pablo le escribe a los romanos, dice, sométanse a la autoridad, toda autoridad es dada por Dios. Y le está diciendo a los romanos de Roma que estaban bajo un gobierno dictatorial. Entonces, a nosotros nos toca orar. El juez justo a su momento hará la justicia. No nos toca tomar venganza, no nos toca tomar coraje. Sí, humanamente sí nos da coraje las cosas que vemos y que si espían y que ya en tu celular están espiando a medio mundo. Sí es cierto, pero Dios está al control. Ahora, si es contra ti que se ha hecho la injusticia, quiero regresar al ejemplo de hace rato, 1 Pedro 2:19. Necesitamos dejar nuestra causa en manos de Dios. Injusticias no vamos a dejar de pasar en este mundo.
Si alguien cree que no, es que yo ya estoy esperando, ya se va a componer todo. Les tengo una noticia, no se va a componer todo. Las cosas se van a poner de mal en peor, porque dice Mateo 24:12 que la maldad se multiplicará. Si tú estás esperando que gane otro partido el próximo año en las elecciones y que ahora sí va a mejorar, estás muy equivocado, se va a poner peor la cosa. Yo sé que alguien va a decir, ay hermano, no nos dé tan malas noticias. No, yo no se las doy, aquí lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Qué hacer ante las injusticias que pasemos? 1 Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo ¿cómo? Injustamente. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente ¿qué? Es aprobado delante de Dios. Pues vean el versículo 21. Pues para esto fuiste ¿qué? Llamados. ¿Fuimos llamados para qué? Para padecer injusticias. Yo sé que alguno dirá, es que no fuimos llamados para ser ricos, prósperos, exitosos. Bueno, no, en este mundo no. En este mundo fuimos llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Dice, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Y entonces viene el ejemplo. ¿Y qué pisadas debemos seguir? Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. A lo mejor alguien aquí o que nos está escuchando está padeciendo una injusticia, a lo mejor del orden legal, a lo mejor una herencia, a lo mejor un familiar que te hizo un daño, a lo mejor un vecino. Encomienda tu causa al Señor. Encomienda tu causa al Señor. No te vengues, no guardes rencor. Encomendemos, confiemos que Dios es nuestro defensor. Pero una de dos, o te defiendes tú o dejas que Dios te defienda. No puede suceder las dos cosas. Dios en estos pasajes nos revela, pues, si quieres defenderte, pues órale, tú hazlo. Pero si tú dices, yo lo encomiendo, te cedo mi problema, Señor, tú eres el juez justo, entonces Él va a obrar. Por eso dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará a su tiempo, en su momento. A su tiempo, pero Él va a hacer que no nos quede duda. Tarde o temprano vendrá la justicia de Dios. Ahora, si hay alguien que te ha dañado, te ha lastimado, ha mentido contra ti y tú eres un hombre, una mujer que vives de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿saben que por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios estamos expuestos a que mientan de nosotros? A que digan mentiras a la gente. Dice Pedro en una de sus cartas, les parece extraño que no hagamos lo mismo que ellos. Entonces la gente tiende a inventar sobre personas que quieren agradar a Dios. Si es tu caso, si te están difamando, están mintiendo contra ti, te tengo una buena noticia, eres bienaventurado. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. ¿Qué? Mintiendo. Que digan mentira. Es que tú eres el mocha orejas. Tú dile sí. Es que tú eres. Si es mentira, dice, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Que mientan, si mienten contra ti, que digan misa, ¿no? Dicen por ahí. Si es mentira, tú encomiendas tu causa al fiel Creador. Él es nuestro defensor. Ahora, para terminar con la reflexión de hoy, si tú o yo hemos sido los que alguna vez hemos dicho una mentira contra alguien o algo que no nos consta, porque a veces decimos, es que no me consta, pero, y ahí sale, les digo el martillazo, tenemos que pedirle perdón a Dios. No vayamos a caer en violar Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya verán, abundaremos ya en ejemplos más prácticos. Quiero terminar esta parte, pero la palabra es clara. Si tú o yo mentimos contra alguien, Proverbios 25:18 dice con toda claridad,
Decir mentiras acerca de otros es tan dañinos como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Vengamos delante de Dios y escudriñemos nuestro corazón. Si nosotros hemos hablado algo de otro que es mentira o no nos consta, pidámosle perdón a Dios. Si alguien ha hablado mal contra nosotros, si alguien ha mentido contra nosotros, tú encomienda la causa al juez que juzga justamente. Amén. Vamos a despedirnos hoy y continuamos en 8 días. Qué clara es, mis hermanos, la palabra de Dios. El mandamiento no deja lugar a ambigüedades. No hables contra tu prójimo falso testimonio. Nunca digas una mentira o algo que no te consta de tu prójimo, jamás. Si alguien convencido por el Espíritu Santo se ha dado cuenta que quizás has hablado algo que no es verdad de otra persona, algo que no te consta, acude a la gracia de Dios arrepentido. Si hemos hablado algo que no nos consta, recordemos que es delicado. Podemos dañar, lastimar a una persona, aún llevarla a la muerte. ¿Cuántas mentiras no han dañado a personas que han afectado su salud por una mentira? Escudriñemos nuestro corazón. Siempre hablemos la verdad. Y si tú o yo estamos en una situación donde tú eres al que te juzgan injustamente, el que hablan contra ti, el que mienten contra ti, deja tu causa en manos de Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Dejemos nuestra causa, mis hermanos, en Dios, el juez justo. A su tiempo Él traerá justicia. No nos toca a nosotros vengarnos, a nosotros nos toca perdonar, olvidar, no guardar rencor. Pongámonos de pie y terminemos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Estamos introduciéndonos en tu noveno mandamiento para nosotros como tus hijos. Sabemos que obedecerlo no nos hace salvos, pero como tus hijos ahora el deseo de nuestro corazón es agradarte y tu ley moral rige nuestra vida como tus hijos. Yo te pido que tu Santo Espíritu hable claramente de lo profundo y de las verdades y de los principios que hay en este mandamiento. Que cuidemos nuestro corazón, nuestra boca de hablar siempre, siempre la verdad. Que si alguien ha hablado una mentira, Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de su pecado y se arrepienta. No es cosa menor. Tu palabra compara decir la mentira contra alguien como darle un martillazo, como lanzarle un hacha, como enterrarle un cuchillo en su cuerpo, Padre. Por eso yo te pido que tu Santo Espíritu escudriñe nuestros corazones, porque tú hablas a nuestra vida, porque quieres que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y con tu gracia y con tu fortaleza, con tu palabra y con tu Santo Espíritu, podemos caminar cada día más y más apartados del pecado, porque queremos agradarte en todo lo que hacemos, porque queremos darte toda la gloria y toda la honra en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Gracias te damos en esta hora, bendito Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.